Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video donde voy a comentar mi experiencia en Arabia Saudita para aquellas personas que desean emigrar y bueno, conocer diversas oportunidades. Arabia Saudita es un país que ofrece esas oportunidades, pero como todo en la vida no todo es color de rosas y hay ciertas cosas por las que hay que pagar. Y bueno, ahora vengo a contarles mi caso para que lo puedan tener como una guía que yo hubiera deseado tener en el momento que emigré para ese país, porque la verdad el contenido que hay es muy poco y bueno, no todo el mundo quiere contar su experiencia, así que bueno, yo voy a dividir esta historia mía en varios capítulos, comenzando con una breve introducción y cómo llegué hasta allá, hasta luego comentar cómo es la vida allá, cómo es el sistema sanitario, entre otras cosas. Bueno, comenzando, yo soy periodista de profesión, licenciado en Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, y la verdad busqué emigrar de la Argentina porque no encontré una oportunidad para ejercer mi profesión, y entonces quise ganar dinero por otro lado y después tratar de hacer un proyecto. Entonces comencé a mandar varios currículum y la verdad no sé cómo, ni por qué, ni cuándo. Mi currículum terminó en una agencia llamada PHRS, que su trabajo es reclutar argentinos para trabajar en Dubái, para trabajar en Arabia Saudita, Turquía, entre otros países. Bueno, la primera entrevista que tuve con ellos era para trabajar en una trattoria en Qatar, pero ellos me dijeron que les había gustado mi inglés, mi currículum, y que bueno, si estaba limitado nada más a trabajar en Qatar o me interesaban en sí oportunidades en otros lados, a lo que les respondí que sí. Y bueno, al final no me reclutaron para ese restaurante en Qatar, pero yo tenía fe en cómo me había ido en esa entrevista y tenía fe en que iba a llegar otra oportunidad. Y en un mes, cuando yo estaba de vacaciones, creo que esto fue en enero, me llega una oferta para trabajar en un restaurante en Arabia Saudita, de la mano de la empresa MJS, cuyas siglas significan Making Jobs and Smiles, haciendo trabajos y sonrisa, aunque nosotros le decíamos haciendo trabajos y esclavos, lo que sería Making Jobs and Slaves. Pero bueno, dejando las bromas para otra cosa, tengo una entrevista con el manager general de ese proyecto, que era una apertura de un restaurante mediterráneo en el distrito financiero de Riyadh, que es la ciudad principal ahí en Arabia Saudita. Tuve la primera entrevista con ese manager general, a la cual creo que me fue muy bien. Yo estaba 100% seguro de que me iban a dar ese trabajo, pero al final tuve que dar otra segunda entrevista, que si contamos la entrevista que tuve para Qatar, que sería la admisión para PHRS, esta sería la tercera, que era con la mano derecha de este manager general. Yo estaba medio desconcertado porque dije, si me salió también la entrevista y todo, ¿por qué quieren hacer otra? Pero la agencia me dio a entender el por qué. Era porque la empresa se hacía cargo de nuestro ticket de ida para allá y luego de vuelta para tomar unas vacaciones. También se hacía cargo, pagaba el alojamiento, pagaba el traslado desde el alojamiento hasta el trabajo, donde los alojamientos tenían pileta, gimnasio, pileta y gimnasio solamente. Hay otros establecimientos un poco más lujosos que hasta tienen sauna, pero bueno, depende cuánto dinero quiera pagar la compañía. Los restaurantes, esta compañía que yo trabajé manejaba varios restaurantes y anteriormente a los empleados los alojó en un compound, se le llama ahí, que sería como un barrio privado aquí en Argentina, por ejemplo, donde tenían gimnasio, pileta, lugares para fumar shisha, que es una actividad muy recurrente ahí en Arabia Saudita. Era bastante más lujosa que donde nosotros después terminamos alojados. Luego en otro video voy a explicar el porqué. Pero bueno, como decía, pagaban alojamiento, pagaban la obra social, pagaban el traslado hacia el trabajo
y por lo tanto, y aparte, luego de un tiempo, todo el dinero que uno puso para llegar hasta allá, o sea, los gastos de la visa, los gastos de los exámenes médicos y todo, la empresa también los pagaba una vez que estemos allá. Por lo tanto, me dijeron que como la suma de dinero que iban a gastar en nosotros era muy grande, querían asegurarse de que éramos las personas indicadas. Requisitos para trabajar allá son básicamente fluidez en el idioma inglés. A veces la fluidez no era tan necesaria si tenías una persona ya adentro que te recomendara, pero en sí piden fluidez de idioma inglés y también que tengas experiencia trabajando en restaurantes. ¿La experiencia era algo excluyente? Primeramente sí, pero por lo que yo vi, varias personas mintieron en la entrevista, cosa que si uno tiene una verborragia con la que sustentar una experiencia que no existió y hace verosímil y hace probable esa experiencia, la existencia de esa experiencia, podría llegar a entrar. No les estoy recomendando que mientan, pero explico los hechos. Al final quedé, todos cuando los que dimos esa tercera entrevista quedamos, creo que era nada más para asegurarse de que la gente estaba capacitada para trabajar allá o para conocernos mejor, pero bueno, hubo algunos peros para conseguir la visa. ¿Cuáles fueron esos peros? Bueno, en mi caso, una de las cosas que pide la Embajada de Arabia Saudita para trabajar, para tener una visa de trabajo allá, es una carta de recomendación de algún empleador tuyo. Que si uno no tiene una oferta de trabajo y quiere trabajar allá, puede conseguir una visa de trabajo, pero tiene que tener una carta de recomendación de cada empleador suyo. Obviamente esto deja lugar para el chantaje, porque uno puede decir que trabajó en un restaurante de un conocido, va a lo del conocido, le hace la carta de recomendación y listo. Algunas personas no les gusta hacer esto porque tienen que tener la firma sí o sí de un escribano. Y bueno, en Argentina siempre tienen el miedo del juicio o algo, entonces no es tan fácil conseguir a alguien, salvo que uno tenga conocidos. En mi caso, yo ya había trabajado en restaurantes, pero había trabajado en negro, cosa que mi ex empleador no me quería hacer esa carta de recomendación. Yo estaba bastante dubitante si iba a llegar a trabajar allá o no, porque no tenía nadie que me pudiera hacer esa carta de recomendación en sí, que sea dueño de un local, porque tiene que estar respaldado por una entidad. Pero bueno, al final le hablé a uno de los chicos que estaba ahí para trabajar conmigo, y bueno, él me dijo que su empleador me iba a hacer la carta de recomendación, lo que sí la tenía que pagar. No me importó, yo sabía que era como una inversión, que después el dinero iba a volver a mí. A lo que me lleva a otra cosa que después la voy a desarrollar en otros videos. Ellos me prometieron, como ya dije, una instalación con pileta, gimnasio, hermosa. Me habían dicho ya de un determinado compound que después terminó siendo otro. Que iba a ganar, mi salario era de $900 al mes, 3.500 SAR, $960, y uno hace la conversión SAR a dólar, más propinas, que yo decía que mis propinas iban a estar más o menos en $500, por lo tanto mínimamente iba a ahorrar $700 al mes. Lo dejo con esa suma, $500 en SARS serían más o menos 1.500, un poco menos tal vez. Vamos a decir 1.000 SAR de propina, que para vivir allá en Arabia con 1.000 SAR, si uno hace una vida modesta, se puede llegar a vivir y ahorrar esos $900 de base. Bueno, volviendo a los peros, ese fue el pero más grande que tuve, la carta de recomendación. Cabe mencionar que, como ya dije anteriormente, todos los exámenes médicos y todo lo que tenés que hacer para viajar, que son básicamente los exámenes estos, se paga, y los trámites de la escribanía por el título secundario hay que legalizarlo, y no con la postilla, porque tengo entendido que Arabia Saudita no forma parte del convenio del apostillado, cosa que hay que legalizarlo explícitamente para Arabia Saudita.
Entonces, bueno, todos los trámites corren por cuenta de uno hasta que uno llegaba a Arabia Saudita y la empresa pagaba por esos trámites. La cosa es que primeramente había que pagarlos por cuenta propia y son trámites costosos. Y aparte son trámites que tardan. Sí es cierto que el Colegio de Abogados tiene una modalidad urgente para hacer eso, pero bueno, uno la tiene que pelear. La escribanía con la que yo lo hice, que era una escribanía en Palermo, no me acuerdo el nombre, yo les hablé de esta modalidad urgente y yo tenía los trámites listos de un día para el otro. Pero hubo trámites que hubo que rehacerlos porque estaban mal hechos, porque no te explicaban cómo hacerlos desde la agencia. Porque no todo el mundo sabe cómo hacer trámites para Arabia Saudita. No es lo mismo que hacer trámites para Estados Unidos o trámites para Italia o España, donde la escribanía seguramente ya haya tenido experiencia previa en esos trámites. Y la verdad, en eso la agencia fue un paso para atrás porque no nos explicaron cómo hacer los trámites de una forma correcta para lograr tener todo listo en primera instancia. Es más, a veces a unos chicos les han puesto un gestor para realizar esto y en mi caso cuando yo hablé decían que no había. O sea que hubo favoritismo para unos y para otros no, cosa que no entiendo bien lo que pasó en eso. Pero bueno, llegando allá, ya con todos los exámenes listos, ya con el título secundario legalizado, con el analítico también legalizado, que tiene que estar legalizado por el Ministerio del Interior, y también luego con la legalización internacional para Arabia Saudita, con los exámenes médicos hechos y la carta de recomendación también hecha. Bueno, me llega al final que la visa fue aprobada y que puedo viajar ahí, y me llegó el ticket de vuelo que lo pagó toda la empresa, me llegó 2-3 semanas. Pero bueno, toda esta gestión de los trámites y todo, yo tenía la oferta lista en febrero y viajé a fines de mayo. O sea que tardó bastante, un proceso que la empresa no tenía, la empresa de Arabia Saudita no tenía idea de que iba a llevar tanto tiempo. Es más, el manager general del proyecto, que era el tipo con el que tuve la segunda entrevista, estaba bastante enojado con la agencia de reclutamiento por esto. Pero bueno, ya llegados a Arabia Saudita, voy a seguir este video en la parte 2 para que no quede tan largo y les voy a explicar cómo fue el proceso del alojamiento, el proceso del dinero y todo eso.